Muy buenas, yo soy Endika Yo soy Héctor, y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. con un toque de sabor añejo. Y hoy queremos ser piratas. Después del episodio de la semana pasada, quedó claro que uno de nuestros géneros predilectos es la aventura gráfica. Así que parece apropiado que hoy dediquemos este espacio a un género que nos ha dado tan buenos momentos y tantas buenas historias. Pero antes de nada, Héctor, explícanos así muy rapidito qué son las aventuras gráficas. Bien, el nacimiento oficial del género de la aventura conversacional se produce en 1975, cuando Will Crowther escribe Advent, que luego sería rebautizado a Colossal Cave. Este juego proponía la exploración de una cueva ambientada en fantasía medieval heredada de Tolkien, y todo se resolvía mediante acciones introducidas por el jugador y descripciones de texto. ¿Tú a estos juegos llegaste a probar? O sea, siempre me han despertado mucha curiosidad, pero nunca he llegado a probar ninguno. No probé este tipo de primeras aventuras conversacionales. Fui directamente a las aventuras de sierra que ya contaban con gráficos, tipo pues, los Garry o King Quest, este tipo de aventuras. No llegué a probar estas primeras. Vale, bueno, pues sigue, cuéntanos. Bien, el primer gran salto viene con Mystery House, publicado en 1980 y desarrollado por Roberta Williams y su marido, Ken Williams, los que luego serían los fundadores de la mítica Sierra. Este título ya añade gráficos para representar las escenas y nos recuerda más a una versión primitiva de lo que hoy conocemos como aventuras gráficas. La historia de Mystery House es bastante curiosa. Por lo que ellos mismos cuentan, después de jugar a Colossal Cave, el título mencionado anteriormente, buscaron algo similar por lo mucho que les había gustado la experiencia y, como no existía nada así, se pusieron manos a la obra para desarrollar ellos mismos una. A raíz de ahí, el género fue creciendo, asentándose y ganando popularidad. King Quest, que se considera la primera aventura gráfica, Pocket Quest o los Geisure Sweet Garry. El problema de todas estas aventuras gráficas: no se podían desarrollar puzzles excesivamente complejos y de hecho Sierra fue criticada por ello. Además, mucha de la memoria de estos juegos ya consumían en los gráficos, ya que no había ningún motor con el que poder manejar de una forma interactiva pero cómoda los puzzles. Eran aventuras gráficas porque tenían gráficos complejos, teniendo en cuenta la época, para representar las pantallas de juego, pero los comandos se introducían como en las aventuras conversacionales. Y entonces llega Scum, que son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion, escrito por Ron Gilbert y Eric Wilmagder, y cambia completamente el panorama. Joder, que sí cambia. Llega ese momento, qué gran momento que vivimos, eso a finales de los 80 con este pelotazo, los pelotazos de Lucas y principios de los 90 que todavía siguieron más. Qué gran momento que vivimos, ese auge de las aventuras gráficas. Sí, no, completamente. Fue un cambio de perspectiva sencillamente abismal. De hecho, bueno, la propia Sierra empezó a editar todas esas sagas, a adaptarlas a este nuevo tipo de forma de jugar, porque permitía hacer puzzles muchísimo más complejos y permitía auténticas locuras. O sea, es donde de verdad se asentó el género. Por ejemplo, Garry, sin ir más lejos, es un juego que en las primeras entregas son aventuras conversacionales, pero en las últimas, como por ejemplo el 6 o el 7, no estoy seguro si quizá alguna de las anteriores ya son aventuras gráficas como las conocemos, no sé, no caigo exactamente si era sistema Scum, supongo que no, porque la licencia la tendría Lucas, pero sí que tenía, bueno, pero eran point and click como tal, no tenían absolutamente nada de conversacional. Luego los diferentes estudios tenían sus pequeñas variaciones. Yo recuerdo juegos en los que era una especie de Scum simplificado, en que tú pues, podías interactuar con los objetos. Cuando ponías el ratón encima, pues te daba qué opciones tenías con ese objeto. Pues igual, mirar, tocar, o si era una alfombra, pues obviamente era tocar o mirar. Si era una persona, pues era mirar o hablar. Pero era, pues eso, un Scum simplificado para la época. Además, Scum no solo le sirvió como tal para usar de base para hacer puzzles y desarrollar aventuras gráficas más complejas, sino que fue el propio motor que les permitía crear aventuras gráficas más complejas. En vez de tener que coger herramientas por separado y montar un poco la aventura como podían, pues Scum ya les proporcionaba un motor ya complejo, como hoy en día podría ser comparable a un Unreal Engine, para montar un videojuego con todas las herramientas que necesitas para montar ese videojuego. Fue una auténtica revolución en el género.
Hoy queremos hablar de todas las cosas que nos gustan del género, genialidades que nos hemos encontrado y que nos han hecho amar estos juegos. Claro, no todo es oro en las aventuras gráficas y también hay cosillas que nos hemos encontrado que no nos han gustado tanto, elementos que nos han molestado y que ojalá no existiesen en estos juegos. De todos los elementos, creo que el elemento más horrible que me he encontrado en las aventuras gráficas, sin duda, son los puntos muertos, los dead ends. Momentos del juego en los que no puedes avanzar porque te dejaste atrás algún elemento que necesitas ahora. Como en el capítulo 1 no cogiste ese tenedor que ahora necesitas en el capítulo 5, así que vuelve a empezar de cero, gracias por jugar. Que encima, desde la perspectiva del jugador, no había ningún motivo para cogerlo, para empezar. Sí, el tema de los de Ascent era un diseño absolutamente horrible, porque además el problema que tenía era que tú podías estar avanzando en la aventura, tú sentías que estabas progresando, pero nada te informaba de que a ti te faltaba algo crucial que no hubieras cogido en uno de los primeros capítulos. Y claro, eso era un nido de frustración para los jugadores que yo creo que a mucha gente echó atrás a la hora de jugar. Estoy casi seguro de que si Ron Gilbert o gente así idearon este nuevo estilo de aventura gráfica, este nuevo diseño de aventura gráfica, fue porque seguramente muchas veces se dieron de bruces con todos estos de Azen y este tipo de frustraciones. Sí, es que, claro, el caso es que los jugadores experimentados de aventuras ya saben que tienen que coger todo, ¿vale? Pero esto no me parece una excusa para incluir estas situaciones. Si vas a necesitar este objeto después, asegúrate de que el jugador lo consigue. Y si no, incluye maneras diferentes de solucionarlo. Esto parecía ser un poco marca de la casa de Sierra. No vamos a ser justos y vamos a decir que también lo adoptaron muchos otros juegos de la época y que incluso se han mantenido en juegos más actuales. Y pues eso, lo que tú comentabas ahora, Lucas, gracias a Dios, luchó contra esto y en sus juegos intentaron que no se dieran estos casos. De vez en cuando sí sucedían todavía, pero intentaron que no pasara tanto. Claro, ten en cuenta que hablamos de una época en la que el sector de videojuegos no estaba tan asentado como ahora. Hoy en día se hacen muchísimos estudios, se hace un patrón de diseño del juego pues bastante importante, se tiene muy en cuenta la experiencia de usuario. En estas épocas el juego al final no era más que gente que se reunía para hacer algo que le recordase un poco, pues bien sea juegos de mesa, bien sea libros. De hecho, bueno, estas primeras aventuras conversacionales o esos primeros juegos de rol al final nacen del concepto de libros de elige tu propia aventura. Y claro, el problema ahí está en que es gente que no es experta en hacer videojuegos, haciendo videojuegos para un público que fue densísimo en cuanto empezaron a salir. Y no creo que se tuvieran en cuenta estas cosas. Luego, por parte del jugador, tampoco. Tú cogías una de estas aventuras gráficas y tú no tenías por qué saber exactamente qué te ibas a encontrar. Cogías el juego, jugabas, ibas avanzando, pero no sabías, como decías antes, no sabías que tú tenías que coger todo, que podría haber puzzles que luego necesitases, ese objeto inútil del primer acto que no tenía sentido cogerlo. Pero yo como jugador, la verdad es que yo confío en que el juego no me está engañando, en que el juego, si está avanzando es porque lo estoy haciendo bien, que me está llevando a alguna parte. Y sin embargo, eso te encontrabas con situaciones en las que no, que igual tú ibas grabando todo el rato en el mismo archivo. Y resultaba que llegaba un momento en que no, que ya lo habías cagado, que habías grabado sobre ese momento en que ya no podías volver atrás y tenías que volver a empezar de cero. Y luego, lo que yo decía, ¿no? Que no pensaban que esas situaciones se pudiesen dar y que tenías que solucionarlas de alguna manera. Y yo, por ejemplo, aquí recuerdo dos ejemplos de cómo esto se hacía bien. Mira, en Monkey Island 2, por ejemplo, al final del juego necesitas unos papeles, ¿no? Porque tienes, bueno, sin entrar en muchos detalles, eran unos papeles donde tenías que tener algo apuntado porque tenías que recordarlo. El juego ya se ha asegurado de que tienes esos papeles porque son parte fundamental de uno de los puzzles del principio. Para cuando llegas al final ya ni te acuerdas de esos papeles, pero los tienes en el inventario de una manera muy natural. Y otro ejemplo es en Indiana Jones y la última cruzada hay un momento en que le tienes que dar algo a Hitler, ¿no? Te encuentras con él cara a cara, pues como en la peli. Le puedes dar el diario del Grial y eso no sirve para nada. Sin embargo, si le das un pase y te lo firma, después vas a poder hacer una parte del juego de una manera mucho más fácil. Entonces, no es que si eliges el objeto equivocado te mueres y no hay vuelta atrás. Tienes otras opciones y diferentes maneras de hacer las cosas. Claro, luego hay jugadores que aprenden a usar el salvado un poco como mecanismo de autodefensa y aprendes a guardar en diferentes archivos de guardado por si las moscas y en definitiva pues te intentas defender de que el juego te deje de dar guantazos en la cara. En aquel momento yo creo que jugabas pues porque no tenías más, pero o sea, yo ahora mismo a día de hoy estoy bastante seguro de si me pasara eso, dejo el juego de lado, vamos, segurísimo. Y sí, yo también.
Vamos, completamente de acuerdo. Yo pongo el ejemplo que puse ya en el primer episodio del Maniac Mansion. A mí el Maniac Mansion me parece que está muy bien elegido, esa primera llave para entrar a la casa, porque es la que te abre el resto de puzzles. Si tú no coges esa llave, tú no puedes entrar a la casa, no puedes jugar al juego. Para jugar al juego tú tienes que coger una llave. Ya para eso estás resolviendo un puzzle. Es un objeto que tú necesitas conseguir para el punto siguiente. Y es un poco el diseño que siguieron en todas las aventuras gráficas de Lucas. Y por eso tuvieron tanto éxito. Todos los objetos que cogías eran necesarios o bien para el punto siguiente o bien para algunos de los puntos siguientes. Porque además en las aventuras gráficas pasa una cosa que a mí me molesta un poco, y es que muchos objetos no son intuitivos a la hora de cogerlos. Por poner un ejemplo, tú un pollo de goma, como el del Monkey Island, no tienes por qué cogerlo porque nada te asegura que tú lo vayas a necesitar. Si nos ponemos en el concepto de que estamos hablando de cualquier otro juego, es un pollo de goma. No hay nada que te pueda decir que en algún momento lo vamos a necesitar. En el Monkey Island se hace muy bien en que en una de las primeras áreas a las que puedes ir, y antes de tener la posibilidad de perder ese pollo de goma, tú ya ves que hay un cable en el que tienes que usar una polea, la que tiene el pollo de goma. En ese juego es imposible que tú pierdas ese pollo de goma con polea antes de cruzar ese cable. No está en otro área y ya no puedes volver al punto anterior. Entonces, ese objeto que para ti en un momento del juego era trivial y no tienes por qué coger, en el momento en el que veas el cable ya puedes discurrir y decir, anda, me acuerdo que en otro sitio yo vi un pollo de goma con una polea. Voy a cogerlo y probar aquí si funciona para pasar. Este es otro punto que yo he oído alguna vez a gente quejarse de, hay veces que los puzzles son absurdos. Y yo aquí diría que hay puzzles que te pueden resultar absurdos, pero que tienen sentido, y luego puzzles que son absurdos y que no tienen sentido. Y hay que diferenciar entre ellos. Por ponerte un ejemplo, tú imagínate que te quedas atascado en un juego y estás 2 semanas atascado y ya me dices, mira, estoy atascado, ¿cómo salgo de aquí? Si yo te cuento la solución y tu primer pensamiento es, no se me habría ocurrido jamás, creo que es un mal puzzle. Y sin embargo, si tu primer pensamiento es, ay, coño, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Es verdad. Entonces sí es un buen puzzle. Tiene que tener cohesión dentro de la absurdez de la propia historia, obviamente, pero tiene que ser algo que se te podría ocurrir dándole vueltas. Y si al final no se te puede ocurrir, me parece que es un mal puzzle. Sí, en ese sentido, por ejemplo, un juego que se me viene a la cabeza que lo hace muy bien es Day of the Tentacle. El Day of the Tentacle es un juego completamente absurdo. Todo el mundo que plantea es completamente absurdo, pero todo dentro de ese propio mundo tiene lógica. Por ejemplo, la momia que tienes que teñir de rojo para que confundan, etcétera. Es algo que es algo absurdo. La movida de Elvis. Sí, ¿no? la momia Elvis. Es algo absurdo, estás teniendo una momia Elvis de rojo, pero dentro de ese mundo eso tiene sentido y es algo que se te puede llegar a ocurrir. El problema es cuando hay puzzles, como dices, que ni dentro de ese mundo tienen sentido porque son completamente absurdos. Y esto es un poco parecido a algo que tienen que tener en cuenta. Tú has jugado al rol y has mastereado partidas de rol. Tú puedes tener en la idea una cabeza para un puzzle, pues una puerta para pasar, y tú tener una solución muy clara y estar muy seguro de que, bueno, es complicada, pero los jugadores van a pasar por esa puerta seguro porque van a acabar dando la solución. ¿Qué pasa? Si tú te pasas de dificultad, te pasas de enrevesar la solución, puede ser que los jugadores no lleguen a dar con esa solución, porque es algo demasiado rebuscado que tú, que lo has creado, sabes que es posible, pero quizá ellos, que son ajenos a tu mente, no lo ven. Y en las aventuras gráficas es algo que sí que Lucas cuidó mucho. Es muy difícil encontrar una aventura gráfica de Lucas en las que los puzzles no tengan sentido dentro de lo absurdo que pueda ser el mundo. Ahora que estábamos hablando de puzzles, estaba pensando, mira, otra cosa horriblemente frustrante para mí son los puzzles metidos en los juegos que no sirven para avanzar la historia. Mira, yo recuerdo muchas aventuras gráficas de niño que no dejaban de ser al final una recopilación de puzzles traídos un poco sin venir a cuento y que en realidad no eran parte de la historia ni estaban integrados en la trama ni nada. Entonces, siempre me da la sensación de que estaban ahí un poco para cubrir los agujeros que no sabían cubrir con una trama rica, como si hubieran dicho, vaya, hay que alargar el juego y vamos a meter un par de rompecabezas aquí y allí y así lo tenemos más largo. Entonces, a ver, los puzzles al final son divertidos. Si te gusta este género, sobre todo, lo haces un poco por los puzzles, pero creo que es una pérdida de energía por parte del jugador y también del diseñador si cuando resuelves un puzzle no avanza la historia. Y de hecho lo que hace es ralentizar esta. Sí, yo opino que todo puzzle, por trivial, por pequeño que sea, tiene que dar continuación a otro puzzle
que en consecuencia acaben resolviendo un puzzle importante. No veo problema en meter puzzles pequeños y que pueden ser triviales siempre que sean un apoyo para resolver un puzzle más grande. Por ejemplo, en el Monkey Island 3, en la barbería, no sé si la recuerdas, hay un montón de pequeños puzzles, que si hay un caramelo en el techo, que si hay un no sé qué. Hay un montón de puzzles. Todos esos pequeños puzzles sirven al final para pasar todo el gran puzzle, que bueno, es el de acabar reclutando a uno de los tripulantes de la tripulación que estás formando. Entonces, son pequeños puzzles, puzzles que en principio no dicen demasiado, pero sirven para formar ese gran puzzle. Entonces, la sensación final, una vez la terminas, es de satisfacción, porque has hecho pequeñas tareas que te llevan a terminar, digamos, un hito, una tarea mucho más grande. Otra cosa que es un poco variante de lo que estábamos hablando ahora, que me molesta también mucho, mucho, es los juegos que te obligan a recorrer los escenarios una y otra vez, pero con pequeños cambios. Y en este hay uno que se me quedó grabado ya de niño, una aventura gráfica, no sé si la conoces, se llama Cruise for a Corpse, que es la típica historia de un asesinato en un barco y tú eres un detective. ¿Te suena? No, no la conozco. Creo que era de Delphin Software. No hicieron muchas aventuras gráficas, igual hicieron cuatro o cinco como mucho. Bueno, me lo regalaron a mí por mi cumpleaños y es un juego que yo recuerdo como que la historia estaba muy bien, pero luego el juego era malillo. El caso es que tú eres el detective y tienes que terminar la investigación antes de que atraque el barco. Parece como que estás un poco contra el reloj, pero bueno, no es en tiempo real. Entonces, cada X pasa el tiempo y la gente del barco se mueve de sitio. A priori esto parece una idea guay, ¿no? Como si hubiese vida en el barco, la gente estuviese haciendo su propia vida y simula el movimiento de la tripulación y tal, pero es que en realidad no era más que una excusa para obligarte a volver a hablar con todo el mundo, volver a inspeccionar todo el barco, porque ahora había opciones de diálogo nuevas, objetos nuevos, y bueno, al final era un juego muy limitado que alargaba su duración tirándote este truco barato a la cara varias veces y era muy frustrante. Sí, además, el problema que tiene esto, desde mi punto de vista, es que no te deja, no te permite a ti como jugador ir descartando cosas que hayas probado. Tú estás atrapado, por ejemplo, en un puzzle. Hablas con un personaje, hablas con otro, pruebas una cosa, pruebas otra cosa. Claro, si ese mundo va cambiando y con ello va descartando las cosas que tú ya has ido probando, al final tú no sabes qué es lo que has probado, qué te queda por probar. Y es un error para mí muy gordo porque te obliga a acabar dejando el juego por puro hastío. A mí me parece muy bien que los objetivos del juego varían durante la historia, ¿vale? Es algo que sucede muy a menudo. Si piensas en una estructura de tres capítulos en un juego, pues en el primer capítulo parece que la cosa va de una cosa, en el segundo te das cuenta de que la cosa es mucho más grande y el tercero todo se resuelve. Suele cambiar, eso es algo normal. Pero creo que al principio del juego el jugador ya debería tener una idea muy clara de lo que tiene que hacer. Y me parece que no hay nada más frustrante que dar vueltas sin saber qué hacer. Ojo, que no es lo mismo que tener un enigma que no sabes cómo solucionar. No, aquí hablo sencillamente de no saber qué hacer en absoluto. Y peor aún, que si lo que estás haciendo te va a llegar a alguna parte. Hay juegos en los que esto pasa y está bien. Te pongo un ejemplo que conoces muy bien. Es el Planescape Torment, que en este caso es parte integral del juego y descubrir quién eres y qué haces en el mundo es precisamente de lo que va el juego. Pero si no está bien llevado, es algo muy frustrante. O sea, ahora que mira, estamos poniendo mucho ejemplo de Monkey Island, pero me parece un ejemplo muy bueno. En Monkey Island 2 empiezas queriendo encontrar el Big Whoop. Luego la historia varía y lo tienes que hacer otras cosas. Pues eso, tienes que librarte de largo, encontrar el mapa, salvar a Wally, pero siempre tienes una meta y siempre tienes una meta muy clara. Si no la hubiese, ¿qué haces? ¿Das vueltas a lo tonto? Es absurdo. Y eso sucede en juegos. Claro, yo aquí lo que creo es que tiene que haber, hay una diferencia de concepto. Por una parte, hay juegos en los que te presentan pues un final de cómo tiene que acabar el juego, pues quién es el enemigo. Pues imagínate, por ejemplo, en el Monkey Island que lo mencionas ahora, tú sabes que es Gechak el enemigo y que al final pues vas a tener que enfrentarte a Gechak, pero no te presentan de una forma clara cuál es el enigma que tú tienes que ir resolviendo para ir llegando a esa parte, ¿no? Primero este enigma, luego este, que tú siempre sepas cuál es el enigma que tienes que resolver y tú te busques cómo resolver ese enigma. Otros juegos, y es a donde voy, sí que hacen esa parte muy bien, que es a ti te presentan el enigma, pero no te dicen cómo resolverlo. Por poner un ejemplo, ya que estamos con Monkey Island, tú en el Monkey Island 1 empieza el juego, quieres ser pirata, pero el juego no se queda solamente ahí, no se queda en que Guybrush quiere ser pirata y búscate la vida para ser un pirata. Te presentan primero
el primer desafío, que son las camisetas, lo de unir al gremio este de piratas y tal. Entonces, tú ya tienes un enigma claro, que es, tengo que conseguir estas camisetas, y me dicen que uno es con la maestra de espadas, el otro es con no sé qué, y el otro es con no sé cuánto. Entonces, tú ya partes de 3 enigmas que tienes que resolver, pero no estás perdido en el mundo, puedes estar perdido en cómo resolverlos, pero no te han dejado perdido en el mundo a búscate la vida. O sea, no se puede plantear una aventura gráfica como un mundo abierto. No puedes coger, dejar al protagonista ahí y ponte a resolver cosas hasta que algo cuadre. Sí, es eso, ¿no? Que siempre tengas una meta a corto plazo. A ver, sabes que hay una meta más amplia y a la que todavía no sabes muy bien cómo llegar, pero por lo menos una meta a corto plazo en la que te puedas enfocar, ¿no? No tener y decir, bueno, pues ahora voy a avanzar hasta que algo se active y me permite seguir la historia. Es que eso es un sinsentido. Y yo es algo que he visto en juegos y, vamos, en aventuras gráficas me refiero y que no me ha gustado nada. Y siguiendo con esto, con cosas que no me gustan, y esta a lo mejor es un poco cosa mía solo, no sé si estarás de acuerdo, pero la muerte en las aventuras gráficas no me gusta. No me gusta cómo está utilizada y no me gusta nada cómo se hace uso de ellas, de la muerte en los juegos. No, a mí tampoco. De hecho, es algo que, por ejemplo, y siendo una saga que me gusta bastante, Broken Sword hace, y a mí no me gusta, por una sencilla razón. Al final lo único que consigues con eso es tener que volver a repetir la escena. Tú no estás perdiendo nada, simplemente estás viendo una presentación u otra presentación. ¿Has fallado esta escena por esta decisión o por lo que sea que se controle? Tu personaje muere, repítela y hasta que te salga bien. Y encima el problema que tiene esto, y es algo que pasa en Broken Sword, es que las aventuras gráficas no son juegos de timing. No deberías requerir habilidad como jugador, habilidad con los mandos o con el ratón, para pasar una aventura gráfica. Cuando a ti te plantean una aventura gráfica en la que necesitas hacer algo en un determinado momento a una determinada velocidad, para mí está fallando, porque estás cambiando el género. Es un poco lo que pasa, de hecho, salvando las distancias, en los Super Mario, con las fases de agua. A nadie le suelen gustar las fases de agua en los Super Mario, y es porque te están cambiando el género. Tú estás acostumbrado a jugar a un Mario, que es un plataformas, sean 2D, sean 3D, pero es un plataformas, va saltando y etcétera, y de repente te ponen una fase de agua en las que los controles y el juego es completamente distinto. No sabes jugar a ese juego, sabes jugar al otro. Y en aventuras gráficas pasa lo mismo con las muertes. Las que son mediante decisiones, pues bueno, son copiadas de juegos como el Dragon's Gate y cosas así, supongo, y al final se resumen en: si no selecciono la opción correcta, cargo partida y la selecciono ahora, y las que se basan en habilidad, como por ejemplo los Broken Sword, pues es que es eso, es darte de bruces hasta que te salga. Y hay algunas que son excesivamente complicadas. Yo, por ejemplo, en el Broken Sword 3 me encontré alguna que por timing, por cómo estaba hecha, tenías que darle en cierto momento muy puntual y muy medido, y te puedes quedar atascado media hora, 1 hora o 2 horas en ese punto. Acaba aburriendo, porque no estás jugando a la aventura gráfica, estás jugando a apretar un botón en el momento correcto. Que tal cual además es que la que yo tenía en mente era Broken Sword precisamente. O sea que se mete en una situación de vida o muerte y es prueba hasta que aciertes y si no, vuelves a cargar y haces la misma. Y es que creo que los juegos de aventura se deberían poder jugar de principio a fin sin morir si tienes cuidado y no haces el loco. Y me parece muy mal diseño si la forma en que un jugador aprende a qué hacer en una situación es enfrentarse a ella varias veces hasta que sabe lo que no debe hacer. Creo que el peligro debe estar presente, pero deberías poder sobrevivir si eres listo. Y en este caso es que tienes que probar hasta que aciertes y no me gusta. Y ya la última cosa que no me gusta en juegos, seguro que has jugado algún juego en que tal como iban sucediendo las cosas, ya sabías lo que ibas a tener que hacer en un momento dado, pero el juego no te lo permitía. Y el personaje te dice, no, eso no tiene sentido, o no, ahora no puedo hacerlo, pero en realidad sí que tiene todo el sentido del mundo y sí que te debería dejar. Y luego te tiras las siguientes 2 horas dando vueltas, haciendo cosas, hasta que una de ellas desbloquea la opción de lo que quisiste hacer mucho antes. Sí. Y además, eso está un poco ligado con que el diseñador espere que el jugador no se va a dar cuenta de un puzzle hasta el momento en el que el diseñador quiere
que se dé cuenta. Y a veces el jugador también es igual de listo que tú y se da cuenta antes. Lo que no puedes hacer es lo que dices. No puedes decirle que no puede hacer eso cuando eso tiene toda la lógica del mundo y cuando encima en un momento del juego vas a tener que hacerlo. Hay muchas mejores formas de evitar eso. Bien sea, pues por ejemplo, que ese lugar está en un sitio en el que no puedes acceder, por lo que sea, porque ese día es festivo y hay un cordón de policía y no puedes pasar. Hay bastantes formas de evitar eso. Lo que no puedes hacer es darle al jugador el mensaje caótico de que no puedes hacer eso ahora, porque el jugador igual se ha dado cuenta de que tiene que hacer eso ahora. Exacto, tío. Si es que los desarrolladores deberían entender que los jugadores son de muchos tipos y que muchas veces piensan de maneras distintas, no todos van a enfrentar los problemas de la misma manera ni en el mismo orden y que capar así su avance y enjaularlos de esa manera, en realidad es una cosa muy frustrante, tío. A mí me frustra mucho. Pero mira, basta ya de hablar de cosas malas y vamos a dar paso a una nueva sección que estrenamos hoy, el juego de la semana. Bien, pues como juego de la semana yo quiero recomendar Twimbleweed Park. Es el videojuego que sacó Ron Gilbert hace muy poquito tiempo, 2017-2018, hace unos años, con sistema Scum, una aventura gráfica de nicho que plantea un mundo muy divertido, con ese sabor a aventura gráfica antigua, a estos clásicos de Lucas, pero con un humor bien llevado para la época actual, con referencias a la época actual, a pesar de que esté basada en los años 80. Recuerda además un poquito a Twin Peaks, por este rollo de pueblo, hablar con los habitantes de ese pueblo para resolver ese enigma, y es una aventura bien hecha. Se nota que está hecha por una persona que entiende las aventuras gráficas, que sabe cómo funcionan las aventuras gráficas, y como apertura de esta sección no puedo recomendar otra. Creo que cuando me lo recomendaste, creo que fuiste tú además, me dijiste esta frase: es como si ahora mismo abrises un cajón y te encontrases una aventura gráfica que no jugaste en los 80 y te vas a poner a jugarla ahora, y el sabor que te queda es exactamente igual. Sí, completamente. Y además sí, recuerdo que te dije eso y es sinceramente, es la sensación que te queda con esta aventura. Parece que es una aventura gráfica de Lucas, de la época de Lucas, que nunca jugaste, que nunca viste, y te lleva esos años. Es una aventura recomendadísima que todo el mundo que haya jugado las clásicas aventuras de Lucas debería jugar. Pese a que después del auge de las aventuras gráficas a finales de los 80, principios de los 90, pareció que con la entrada del nuevo milenio era un género ya moribundo, el surgimiento de las desarrolladoras indie y nuevos medios de distribución han dado una segunda vida a las aventuras gráficas. No son vendeconsolas, no son superventas, pero siguen siendo un nicho bastante importante. Y por eso nosotros tenemos un mensaje para todos esos desarrolladores que nos puedan llegar a escuchar. La vida ya es suficientemente frustrante. Es frustrante ir al supermercado y que se haya acabado tu marca favorita de yogures. Es frustrante ir a la oficina y que tu jefe sea un imbécil. Es frustrante ir al cine y descubrir que el tráiler era mejor que la película o que las palomitas están frías. Así que cuando llegamos a casa no queremos más frustración. No queremos juegos basados exclusivamente en frustrar y maltratar a los jugadores. Queremos disfrutar de una buena historia. Da igual que sean 10, 5 o 2 horas si la historia es buena. Queremos disfrutar de los videojuegos. Y con esto, pues ya llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.